Y después ya comenzamos, esperemos que hasta más tarde llegue el resto, comenzamos el tema de hoy día, que es tuberculosis. Entonces habíamos dicho que el paciente con cólera llega muchas veces al centro de salud con una deshidratación grave. Esa la podemos documentar, uno, por las características que tiene: los ojos hundidos, paciente inconsciente, puede estar con las manos de la bandera, o sea, las manos arrugadas, los dedos de las manos arrugados, también el signo del pliegue presente. Esa es la condición a la que llegan muchos de estos pacientes. Aquí habíamos visto también este cuadro donde nos da los parámetros para valorar el estado de deshidratación de este paciente. O sea, tomando en cuenta los ojos, lágrimas, la boca, la sed, el pie cutáneo, el ritmo cardíaco, donde cuando el paciente no está deshidratado o la deshidratación es muy leve, no presenta ninguna alteración, ya con algún grado de deshidratación ya tiene alteraciones tanto en los ojos, la disminución de las lágrimas, puede haber oliguria también, y con una deshidratación grave obviamente ya tiene estado de inconsciencia, los ojos profundamente hundidos, signo del pliegue presente, ausencia completamente de lágrimas, el pulso va a estar débil y la diuresis va a estar muy disminuida, o ya directamente podemos decir que el paciente puede estar anúrico, o sea, no está orinando nada. La presión arterial obviamente está bajísima en un paciente con una deshidratación grave. También habíamos hablado que al inicio de cualquier epidemia, en especial en la del cólera, cuando el proceso llega de golpe, obviamente los centros de salud no están preparados, todos los pacientes quieren ir a tercer nivel, entonces ahí se produce un choque y realmente la atención no es adecuada, y por eso la cantidad de casos mortales aumenta. Pero conforme va avanzando la epidemia, aumentan los casos, pero la tasa de mortalidad va reduciendo, porque ya los centros de salud tienen ya la forma de manejo para evitar que se descontrole. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar? O sea, que tiene que ser un paciente que vive en zona endémica, ya haber visto o haber escuchado en la prensa que hay casos ya de la enfermedad, la sintomatología característica. También podemos sacar muestra de heces, hacer reacciones de aglutinación, podemos hacer un extendido de heces donde podemos ver al vibrión también. Y luego entramos a la parte más importante, que es el tratamiento del cólera. O sea, tenemos 3 planes de rehidratación, son el plan A, el plan B y el plan C. El plan A está dirigido específicamente a aquellos pacientes que tienen una deshidratación leve. O sea, no necesitan acudir al centro de salud, pueden tomar sus sales de rehidratación en su hogar o en las unidades de rehidratación oral que existen en los centros de salud, ya denominadas UROS también. Eso está indicado tanto para adultos como para niños pequeños. A los niños pequeños no se les suspende la alimentación. El plan B está para aquellas personas que tienen una deshidratación moderada, y esa deshidratación moderada solamente se puede corregir, o se podría corregir solamente con la rehidratación oral vigilada. O sea, ese paciente tiene que acudir al centro de salud, no necesariamente a un hospital de tercer nivel, sino puede ser uno de segundo o primer nivel, donde le van a dar una jarra de sales de rehidratación oral y un vaso, y lo van a sentar alrededor de una mesa con otros pacientes para ir tomando poco a poco, en una hora terminar ese su litro de agua, con la vigilancia del personal de salud. Ahora, si el paciente tiene una Doctora, deshidratación, ¿sí? Sí, dime. Te escucho.
Perdón, no estaba escuchando, pero el problema sería aquí. ¿Cómo? No te escucho. No estaba escuchando a usted, pero el problema era en mi computadora misma. Perdón. Ah, ya, ok. Entonces, el plan C es para aquellas personas con deshidratación severa. Para esto, estos pacientes normalmente van a estar en hospitales de segundo y tercer nivel, eh, donde la hidratación va a ser por vía parenteral esencialmente. O sea, porque si el paciente llega con una deshidratación severa, muchas veces va a ser un paciente que llegue inconsciente. Y no solamente eso, por la deshidratación severa que tiene, se desencadena una acidosis metabólica, y la acidosis metabólica condiciona la aparición de vómitos. Entonces el paciente no puede ingerir nada por vía oral porque lo va a volver a vomitar. Entonces, sí o sí, el tratamiento debe ser por vía parenteral. Entonces, en plan A, hidratación en casa o en las unidades de hidratación oral. El plan B, hidratación oral vigilada en los centros de salud. Y el plan C, hidratación en unidades de tratamiento de cólera o unidades de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Un acceso venoso rápido y seguro. Eso es un acceso que no va a permanecer mucho tiempo como otras patologías. Entonces se puede tomar la vena mediana, la flexura del codo, que tiene buen calibre y nos va a permitir hacer una transfusión mucho más rápida. El número de agujas que se pide es 16 o 18. O sea, para que sea de calibre grueso y nos permite introducir líquido a mayor velocidad. El tipo de líquidos que vamos a administrar puede ser el lactato de Ringer, que se tiene la dosificación adecuada de electrolitos que va a necesitar el paciente, y si por alguna causa no tuviéramos, que sería raro, podemos utilizar el cloruro de sodio al 0,9%. Ahora, ¿cuál va a ser la velocidad de perfusión? En la primera hora van a ser 50 mililitros por kilo. En la segunda y tercera hora, 25 mililitros por kilo. Entonces, si hacemos un cálculo para una persona de 60 kilos, en la primera hora ese paciente va a recibir 3 litros. Y en la segunda y la tercera hora, de 1,5 litros cada hora. O sea, haciendo un total de 6 litros de suero que va a recibir ese paciente. La esperanza no va a ser mucho, no vamos a sobrehidratar a nuestro paciente. Van a ver que no. Vamos a considerar que el paciente es como este contenedor de agua. El paciente nos llega en el estado de deshidratación, la línea verde punteada. O sea, muy deshidratado y con diarreas todavía. Entonces, con los 6 litros que se van a transfundir en las 6 horas, en las 3 horas, vamos a llegar a la línea roja continua. O sea, si se fijan, la línea azul punteada es la hidratación adecuada. Entonces, todavía con los 6 litros, todavía va a seguir con deshidratación. Ustedes me dirán por qué. Porque mientras él está recibiendo hidratación endovenosa, las diarreas continúan y él sigue perdiendo líquido. Pero ¿qué es lo beneficioso de esto? En las 3 horas se mejora el estado de hidratación, mejora la acidosis y al mejorar la acidosis desaparecen los vómitos y mejora la diuresis. Entonces, muchas veces la acidosis metabólica mejora al terminar la segunda hora, inicio de la tercera hora. Entonces, es en ese momento, cuando el paciente deja de vomitar, que se debe comenzar la administración de antibióticos y además, juntamente con su hidratación endovenosa, comenzar la hidratación oral vigilada. O sea, para eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que sentar a nuestro paciente. No debemos permitir que nuestro paciente quede echado, porque si permanece echado, ¿qué es lo que va a pasar con nuestro paciente? Se va a dormir, no se va a hidratar y finalmente después
van a tener más diarrea y va a quedar con un cuadro más severo de deshidratación. ¿Qué complicaciones nos puede dar? Shock hipovolémico, por una pérdida masiva de agua que tiene este paciente, una insuficiencia renal por la misma causa, o sea, disminuye el gasto renal y eso va específicamente contra el riñón. El riñón, cuando disminuye el volumen circulante, es uno de los órganos que más sufre. La hipopotasemia, la hipoglicemia, la hipopotasemia por la pérdida de potasio a través de las heces. También vamos a tener pérdida de cloro, pérdida de sodio, hipoglicemia, convulsiones, puede haber neumonía aspirativa si consideramos que nuestro paciente está inconsciente y puede producirse un vómito y broncoaspirarse, y el edema agudo de pulmón, que en paciente de tercera edad podría presentarse si uno le realiza la hidratación endovenosa intensa y no lo coloca en una posición adecuada. Ese se produce generalmente por sobrehidratación. Entonces, luego que el paciente se estabiliza, luego de la fase de hidratación endovenosa intensa, se evalúa en la segunda y tercera hora si el paciente puede beber. Eso es lo que les decía, comienza la hidratación oral vigilada, se sienta el paciente y se inicia la antibiótico-terapia. Es importante sentar al paciente, porque si se permanece echado en su cama, lo más seguro por la debilidad y todo se duerme y puede traer mayores complicaciones. Entonces, la hidratación oral vigilada, ustedes ven, muchos tienen todavía su suero y están sentados alrededor de una mesa con su jarra de sales de rehidratación y un vaso, y una enfermera que está controlando que tomen la cantidad necesaria de líquido. Entonces, después de la hidratación intensa en las 3 horas, más la rehidratación oral vigilada, el tanque se llena. O sea, ya tenemos con la rehidratación oral vigilada, llegamos a la línea azul punteada. O sea, se completa la hidratación, se mantiene o se recupera el equilibrio ácido básico, no se sobrehidrata al paciente y se evita complicaciones electrolíticas. Entonces mejora la hidratación, la acidosis, o sea, desaparecen los vómitos y mejora la diuresis. Y estos son los antibióticos que podemos utilizar en estos pacientes. Entonces, como comenzamos la antibiótico-terapia a la segunda hora, para menores de 8 años, por ejemplo, la primera opción es la acitromicina, 20 miligramos por kilo peso vía oral en dosis única. La segunda opción es la eritromicina, 12.5 miligramos por kilo cada 6 horas por vía oral durante 3 días. Y la tercera opción para menores de 8 años es la doxiciclina, 2.4 miligramos por kilo peso en dosis única también. En mayores de 8 años y adultos, la primera opción es la doxiciclina, 300 miligramos en dosis única, y la segunda opción, la acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única. Para embarazadas y mujeres lactando, la primera opción, la acitromicina, 1 gramo vía oral, dosis única, y la segunda opción, la eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas durante 3 días. Entonces, con la administración de antibióticos, el caudal de diarrea está disminuyendo, entonces el paciente ya no está perdiendo líquido en la cantidad que estaba perdiendo. Y hay algo que ya les había dicho también, el paciente con cólera puede llegar inconsciente a primera hora de la mañana y puede estarse yendo por su propio pie al final de la tarde, porque con la rehidratación intensa y la hidratación oral vigilada, el paciente queda normal, o sea, va a seguir todavía con despeños diarreicos que van a ir disminuyendo con el tratamiento antibiótico y se puede dar el alta más o menos entre 9 y 10 horas de permanencia en el centro hospitalario. Si consideramos la magnitud, la cantidad de pacientes que se presentan en las pandemias, en las epidemias, obviamente ese tiempo de permanencia en el hospital es óptimo porque va a permitir atender a más pacientes. Entonces, en las primeras 3 horas tienen la hidratación endovenosa intensa, ¿no es cierto?
A la segunda hora comienza la hidratación oral vigilada y comienza a tomar el antibiótico. Si ustedes se fijan en la gráfica aquí, el número de posiciones va bajando y la diuresis va subiendo. Entonces, lo principal para dar de alta a nuestro paciente es que no presente signos de deshidratación, volumen de diarrea escaso, tolera adecuadamente la vía oral, las condiciones generales buenas, se le entregan sobres de sales de rehidratación oral en cantidad suficiente para 2 días, aproximadamente 5 y 6 sobres, y se lo educa o se le explica para que él reconozca los signos de alarma nuevamente. Los signos de alarma serían aumento del número de evacuaciones, la presencia de vómitos, que nos va a mostrar que hay una acidosis metabólica, que orina poco, la disminución del reflejo de succión, el estado de letargia o inconsciencia y las convulsiones. Obviamente eso ya es que el paciente se haya dejado demasiado para que vuelva otra vez en ese estado. La prevención, cocer los alimentos, especialmente los de origen acuático, lavarse las manos para elaborar los alimentos y para comer, evitar consumir mariscos y pescados crudos, que es una de las vías principales de transmisión, evitar ingerir alimentos en sitios no adecuados o de dudosa higiene. O sea, ya habíamos hablado de esto en las otras 2 patologías. Generalmente el entorno que rodea esos sitios callejeros es lo que hace que sean antihigiénicos. Y ese era el tema que nos faltaba todavía de la semana pasada. Bueno, dime Tales. Doctora, si puede administrar, ¿hay la opción de administrar un antiemético vía parenteral para controlar el vómito también? No es aconsejable. O sea, en este caso, con la hidratación oral vas a hacer que la acidosis metabólica pare y obviamente el paciente va a dejar de vomitar. Solamente con la rehidratación endovenosa. O sea, se mejora la diuresis y obviamente también se mejora la acidosis metabólica. Sí, doctor, otra pregunta. Este microorganismo que viene, la salmonela, por ejemplo, en pollo, si se congela este pollo por una semana, ¿esos microorganismos aún sobreviven a un congelamiento? Creo que a la congelación sobrevive todavía. A lo que no sobrevive es a la cocción, o sea, por eso es que el pollo siempre tiene que ser debidamente cocido. Pero a la congelación creo que se mantiene viable todavía. Doutora, ¿sí? la Sí, dime. fiebre, la fiebre es un signo o no? Un síntoma de la cólera. No. Esta es una de las patologías que no presenta fiebre. Solamente diarrea, no hay dolor abdominal tampoco. Ah, bueno. Kisane, dime. Doutora, eu estava mirando em alguns livros e no sergrupo 01 existe outro, não? Que é 0139. Pero não vi diferença. Tem alguma diferença desse serogrupo? A los que se los cataloga, que es como responsables de las epidemias de cólera, es el grupo 01. O sea, el TOR y el Cholerae son los principales. Hay otros vibriones que no te van a producir un cuadro similar. Então, se os dois são 01 e esse 0139, não? Sí. As características é o mesmo, não? Porque eu estava buscando e busquei em outros e não dava o mesmo. Sí, solamente es diarrea acuoso, sin dolor, sin fiebre y que deshidrata rápidamente al paciente. O sea, 1 litro de líquido por hora pierde el paciente. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema que nos toca hoy. ¿Qué algo vimos en la práctica? Esta es una patología realmente de mucha historia.
Es muy antigua, ya tiene muchos años de estar presente. El bacilo que produce esta enfermedad, que es el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, fue descubierto por el doctor Robert Koch, que es el que lo ha estudiado con mayor intensidad, por eso también que lleva su nombre. Y mismo que es la primera vacuna que reciben todos los niños al momento del nacimiento, la incidencia todavía es muy alta. O sea, al parecer la vacuna no es todo lo protectora que debiera de los pacientes. Entonces, como les dice, una enfermedad antigua, más o menos de muchos años de evolución, afecta al ser humano. Está la característica principal es la formación de granulomas, que va a producir granulomas a nivel pulmonar o en las zonas que vaya a afectar. Y el agente causal, ya dijimos, el Mycobacterium tuberculosis. El lugar inicial de asentamiento es en los pulmones, pero eso no impide que pueda el paciente padecer tuberculosis extrapulmonar. El Mycobacterium tuberculosis es una bacteria aerobia, no forma esporas, o sea, es aerobia estricta, necesita gran cantidad de oxígeno para proliferar de forma adecuada. Es la familia de Mycobacteriaceae, orden Actinomycetus. Se la denomina también bacilo ácido alcohol resistente o BAR, porque cuesta teñir. El tipo de tinción que se utiliza es la tinción de Ziel-Nielsen. Cuesta teñir y cuando uno va a lavar la célula ya para quitarle la tintura, cuesta desteñirla también. Aparte del Mycobacterium tuberculosis, hay otro tipo de micobacterias como es el bovis, el africano y el microti. De esos, el que tiene mayor probabilidad de producirnos patología también a los seres humanos, él es el Mycobacterium bovis, que podemos encontrarlo en la leche del ganado bovino, que no haya sido pasteurizada y que podría darnos cuadros similares. Bueno, mi epidemiología es antigua, pero sin embargo la cantidad de personas aquejadas de la enfermedad se mantiene entre 8 y 10 millones y puede producir también más de 2 millones de muertes al año por tuberculosis. Ahora, como hablamos que aparentemente la vacuna no protege, tenemos factores importantes para que se presente la enfermedad. En bebés, porque puede ser que hubieran nacido parto domiciliario y no fueron vacunados oportunamente. En los pacientes ancianos, porque tienen enfermedades de base que debilitan su sistema inmunitario. En los inmigrantes, que son aquellos que vienen ya sea del campo a la ciudad o de un país a otro, que obviamente con la esperanza de mejores días, y a veces esos mejores días no aparecen pues de inmediato, ¿no es cierto? Y mientras aparecen esos mejores días, ese paciente no come, duerme en la intemperie o lo que sea, y eso condiciona una baja de defensas y puede adquirir la enfermedad. El SIDA, obviamente, por el deterioro del sistema inmunitario por causa del virus. El hacinamiento no es, si bien es un factor de riesgo, más que nada es por la proximidad. O sea, hay familias completas que viven en una sola habitación. Pueden ser 5, 6, 7, hasta 10 personas viviendo en una sola habitación. Y si uno de los miembros de esa familia tiene esta enfermedad, el resto de la familia está expuesta. La desnutrición es otro factor importante porque un paciente que no tiene una adecuada alimentación, obviamente su sistema inmunitario va a estar bajo y va a ser susceptible. En los pacientes trasplantados y los pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia, en ambos casos, en el primero, el trasplante, el paciente toma inmunosupresores de por vida para evitar el rechazo del órgano que acaba de recibir. Entonces, si bajan las defensas, la probabilidad de adquirir la infección es grande.
La quimioterapia también, porque esos fármacos que se utilizan en el tratamiento del cáncer, por ejemplo, si bien destruyen las células cancerosas, también destruyen o alteran la inmunidad del paciente. Entonces es susceptible de padecer cualquier enfermedad oportunista, como la tuberculosis también. También aquellos pacientes que reciben tratamiento con corticoides de forma continua. Ustedes saben que los corticoides tienen propiedades antiinflamatorias excelentes, pero también tienen un efecto de rebote. El efecto de rebote, las más de las veces, es depresión del sistema inmunitario. Y eso hace que el paciente que tenga tratamiento con corticoides sea susceptible también de padecer la enfermedad. Entonces, resumiendo, cualquier condición que haga que el sistema inmunitario esté deprimido va a ser un factor de riesgo para presentarse la enfermedad. Luego aquí tenemos 3 términos específicos. Esto se relaciona mucho con una prueba que vamos a ver más adelante, la prueba de la tuberculina o la prueba de Mantoux. Entonces, ¿dónde vamos a determinar si un paciente estuvo expuesto al bacilo, produjo reacción inmunitaria del organismo sin tener la enfermedad y el paciente enfermo? Entonces, cuando decimos que un paciente ha estado expuesto al bacilo, o sea, no podemos documentar, pero sí, supóngase, en clases presenciales, un paciente con tuberculosis entra al aula en el que pasamos clase, le da un acceso de tos y tose y tose, y después desaparece del aula. Ustedes dirán, el bacilo se fue junto con él. En las aulas de la universidad no hay una adecuada ventilación. Entonces, ¿qué pasa? El bacilo que elimina ese paciente tuberculoso se mantiene suspendido en el aire. La parte húmeda, o sea, la saliva con la que salió se deseca y el bacilo queda suspendido. Ustedes entran en esa misma habitación y accidentalmente pueden aspirar ese bacilo. Cuando hablamos de exposición, ingresa el bacilo, llega hasta la tráquea. En la tráquea hay un tapón mucoso defensivo. Entonces el bacilo viene y se choca con ese tapón mucoso. Al paciente le da ganas de expectorar, tose, expectora y lo bota al bacilo. O sea, ese bacilo ingresó al organismo, pero no produjo ninguna reacción del organismo, porque el organismo ni se llegó a dar cuenta que ingresó, porque de la misma forma que entró volvió a salir. Ahora, hablando de infección, cuando ese mismo bacilo consigue pasar ese tapón mucoso a nivel de la tráquea, llega a los pulmones, puede producirse una prima infección tuberculosa, hay reacción de las defensas del organismo, o sea, hay una reacción inmunitaria contra el bacilo, y obviamente la prueba de la tuberculina va a ser positiva, porque el sistema inmunitario de ese paciente fue activado. Entonces ese paciente tuvo una infección, una prima infección, pero tampoco por la prueba de la tuberculina positiva no podemos decir que ese paciente esté tuberculoso, solamente tuvo contacto, porque no tiene ninguna sintomatología, solamente la prueba de la tuberculina positiva. Ahora, hablamos que nuestro paciente está enfermo cuando tiene la sintomatología característica de la tuberculosis y la prueba de la tuberculina ya es positiva. Entonces, tienen que tener en cuenta lo siguiente. La tuberculosis primaria o prima-infección tuberculosa generalmente se ubica en el lóbulo medio o inferior de los pulmones. Es lo que ustedes van a encontrar en algunas radiografías de rutina. Un nodulito calcificado, señal de la prima infección, ya sea en el lóbulo medio o en el lóbulo inferior del pulmón. Y la tuberculosis postprimaria es la reactivación endógena, porque no hay un nuevo contacto con el bacilo. El paciente tiene el bacilo en forma latente y puede reactivarse
hasta 2 años después de haberse producido la primoinfección. Esta tuberculosis secundaria o postprimaria se ubica en otro lóbulo. Esta sí se ubica en el ápice del pulmón. ¿Por qué? Porque es el lugar donde hay mayor concentración de oxígeno y eso es lo que necesita el bacilo para proliferar, gran cantidad de oxígeno. Ahora, además de la tuberculosis pulmonar, tenemos la tuberculosis extrapulmonar. Entonces, ahí la tuberculosis ganglionar es la más frecuente. También hay tuberculosis pleural, o sea, que se va a evidenciar por un derrame pleural a nivel de los pulmones, o de uno de ellos por lo menos. Si hay afección de la laringe, oído medio, generalmente es complicación de una enfermedad pulmonar avanzada. La tuberculosis miliar, donde el bacilo se siembra en todo el organismo, o sea, vamos a tener tuberculosis pulmonar, ganglionar, meningitis, o sea, se disemina por todo el organismo. Es la forma más grave de tuberculosis que puede tener el paciente, por la invasión multisistémica. También podemos tener tuberculosis genitourinaria, osteoarticular, digestiva, o sea, afecta a todo el organismo. Y enseguida les voy a explicar por qué se produce eso. Porque si se produce el primero la primoinfección tuberculosa a nivel pulmonar, ¿cómo se disemina? Enseguida vamos a ver. ¿Cómo se produce la transmisión? La transmisión es de persona a persona. La vía aérea, la inhalación de los bacilos contenidos en pequeñas partículas de saliva que va emitiendo el paciente cuando tose, habla o estornuda. Entonces son expulsadas por las personas, o sea, cuando hacen cualquier actividad con la boca, cantar, reír, toser, estornudar, y les va a ser un grado de contagio mayor dependiendo de la cantidad y de la frecuencia de tos que tenga este paciente. Como les dije, el contenido acuoso que sale de la boca se reseca, dejando un pequeño residuo de material sólido. Se mantienen y se transportan por el aire por largo periodo de tiempo. Luego se inhalan, se depositan en las paredes de la tráquea y del resto de la vía aérea superior. También, como les había explicado, pueden ser atrapadas por la capa de moco y eliminadas hacia la orofaringe, o llegar hacia los pulmones y comenzar el cuadro. Entonces, ¿cuáles las características necesita? La cantidad de bacilos que ingiera o que inhale el paciente en el momento del contagio. La severidad y frecuencia de la tos del paciente transmisor. El carácter y el volumen de las secreciones y, lo más importante, el estado inmunitario del paciente expuesto. Si es un paciente inmunodeprimido, lo más probable es que no solo haga una primoinfección, sino una enfermedad pulmonar primaria. ¿Qué factores son importantes? La ventilación, porque miren, si ese paciente se pone a toser y elimina los bacilos, pero hay una adecuada corriente de aire, esos bacilos pueden salir al exterior y perderse y no producir ninguna patología. Pero si no hay una adecuada ventilación, obviamente sí es probable. Que el paciente, sabiéndose enfermo, no use mascarilla. O sea, todo paciente que tenga la baciloscopía positiva tiene que usar una mascarilla para evitar contaminar a su entorno familiar. Y obviamente la convivencia cercana en tiempo también es importante para adquirir la infección. Ahora vamos a ver en detalle cómo es que se produce la primoinfección tuberculosa y cómo es que se producen las formas extrapulmonares. Entonces vamos a suponer, nuestro paciente inhala al bacilo, ese bacilo pasa al tapón mucoso y llega hacia los alvéolos y comienza la infección. Entonces, una vez que llega a los pulmones, en los pulmones tenemos macrófagos que están circulando, estos son parte de la guardia inmunitaria del organismo, pero son el tipo de macrófagos no activados.
Entonces, ¿qué pasa? Lo ven al bacilo, o ven a los bacilos, y van y los fagocitan. Teóricamente eso habría acabado el problema, ¿no es cierto? Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque como al no estar activados esos macrófagos, tienen la posibilidad de fagocitar, pero no tienen la propiedad de destruir ese bacilo después de haberlo fagocitado. Entonces, en esa primera etapa, en la primera infección, el bacilo es intracelular, entonces le conviene que el macrófago lo fagocite. ¿Por qué? Porque va a utilizar ese macrófago para multiplicarse. Aumenta la cantidad de bacilos, rompe el macrófago y esos nuevos bacilos van a invadir más macrófagos y así va a ir aumentando de forma rápida. Ahora, este macrófago de la primera fase, el que solamente sirve de incubadora, ese es el responsable de que se presenten las formas extrapulmonares. Porque el macrófago puede abandonar los pulmones, pasa a los linfáticos, de los linfáticos al conducto torácico a la circulación general y puede producir la siembra en cualquier parte del organismo. O sea, el responsable de las formas extrapulmonares es el macrófago de la primera fase. Entonces, en la primera fase, ya dijimos, ¿no? La multiplicación de los macrófagos, de los bacilos en los macrófagos. En la segunda fase, es el crecimiento rápido del bacilo con la invasión de sucesivos macrófagos. En la tercera fase, o sea, en la tercera semana de enfermedad, o de contagio, no de enfermedad, vamos a hablar coloquialmente, la cantidad abundante de cadáveres de macrófagos hace que la zona sea desfavorable para un crecimiento, para que continúe el crecimiento del bacilo. O sea, tiene zonas de necrosis por la presencia de los cadáveres de los macrófagos y la multiplicación se detiene. En el estadio 4 finalmente se sensibilizan los linfocitos T y activan a los macrófagos. Y al activar a los macrófagos, estos ya pueden fagocitar y destruir al bacilo. Este bacilo forma granulomas que caracterizan histológicamente a la enfermedad. O sea, en el lugar de inoculación, por ejemplo, va a formar un granuloma. Ese granuloma va a quedar como una seña en el paciente de una infección inicial. Luego, en caso de que el sistema inmunitario del paciente esté muy deprimido, la patogenia va a continuar, o sea, va a continuar la evolución del bacilo, que va a llegar a la vía aérea. Una vez que llega a la vía aérea, los macrófagos son ineficaces y se crea la condición idónea para la multiplicación extracelular de los bacilos. O sea, ya no necesitan del macrófago multiplicarse y se van a trasladar por la vía aérea hasta la región apical del pulmón para producir la enfermedad. Eso en caso de pacientes que tienen el sistema inmunitario deprimido. Y esto es lo que les explicaba recién, que algunos de los macrófagos alveolares de la fase 1 alcanzan por vía linfática los ganglios regionales y desde allí por vía hematógena al resto del organismo. Las zonas donde afecta: riñones, huesos largos, cuerpos vertebrales, áreas meningias, zonas posteriores del pulmón, favorecen la retención y la multiplicación de los bacilos. Entonces, como les dije al principio, es muy raro que en una prima infección tuberculosa se instale una tuberculosis activa. Puede pasar, sí, en un 5%. Y otro 5% va a esperar entre los 2 años o más tiempo para su reactivación. Algunas enfermedades hemos dicho que se favorecen la aparición temprana de la infección, como son el paciente que tiene infecciones por VIH o ya tiene SIDA, pacientes adictos a las drogas, porque los pacientes adictos a las drogas lo que necesitan es saber que exactamente tienen su droga para
su dosis diaria de droga y no se alimentan, entonces su sistema inmunitario está deprimido. Paciente que tenga una infección reciente que haya producido una depresión marcada de su sistema defensivo, una diabetes mellitus, la terapia prolongada con unos supresores y el cáncer de cabeza y cuello también. Entonces, cuando una persona se infecta, o sea, se produce la primera infección, desencadena una respuesta inmunitaria que está dada a partir de entre la segunda y 12ª semana de haber tenido el contagio. Los macrófagos y los linfocitos T consiguen detener la multiplicación de los bacilos y solamente un 5% de la inmunidad es insuficiente y se produce la tuberculosis primaria. Si se controla la infección, no todos los bacilos son destruidos. Algunos persisten dentro de las células en estado de latencia y otro 5% de los infectados tras el paso de meses o años producirán la enfermedad por reactivación endógena de aquellos bacilos que quedaron suspendidos en estado de latencia. El riesgo mayor de reactivación es a los 2 años de la primera infección. Ahora vamos a ver la sintomatología y esto quiero que tengan claro lo siguiente. Vamos a ver primero la tríada característica. Esa tríada característica se presenta en todas las formas de tuberculosis. La tríada característica es pérdida de peso, febrícula vespertina y diaforesis nocturna o sudoraciones nocturnas. Esos 3 síntomas se van a presentar tanto si el paciente tiene tuberculosis pulmonar como si tiene tuberculosis extrapulmonar. Muchas veces el paciente puede no ser muy sintomático, pero puede ser asintomático, puede tener una prueba de la tuberculina positiva y una imagen radiológica patológica que ya lo coloca como paciente tuberculoso. La sintomatología característica es la astenia, la adinamia, la pérdida de peso, la anorexia. Febrícula primordialmente vespertina, sudoración nocturna y los síntomas pulmonares incluyen tos al inicio seca y después productiva con esputo purulento y en ocasiones con sangre. Esta tos tiene que tener por lo menos 2 semanas de evolución. El esputo puede ser escaso, no purulento, puede presentar dolor torácico, puede presentar hemoptisis, un esputo hemoptoico, ese se produce, por ejemplo, por la lesión que se produce a nivel de pulmones, se produce los granulomas que se van presentando en el tejido pulmonar, que después se van destruyendo, van formando lo que son cavitaciones. Cavitaciones o cavernas. Si esa cavitación justo llega a la desembocadura de un vaso sanguíneo, obviamente el esputo va a ser hemoptoico por la sangre que está derramando en ese momento. Puede haber pleuritis, generalmente unilateral, o sea, en esos casos, por ejemplo, puede haber derrame pleural, que también es característico. Los síntomas sistémicos no son muchos o puede ser totalmente asintomáticos. O sea, todo va a depender del grado de la inmunidad del paciente también. Y miren, esta es la evolución que sigue. Un granuloma, vamos a pensar que este de acá, este puntito blanco, es un granuloma, ¿ya? Ese granuloma va consumiendo el tejido pulmonar hasta que se produce una pequeña cavidad. Esta es una cavitación o caverna. Y si se fijan ustedes el pulmón de la extrema derecha y ven la cantidad de granulomas que están en todo el parénquima pulmonar, es un parénquima totalmente tomado por la enfermedad. Ahora, las formas extrapulmonares, además de la tríada característica,
tienen su sintomatología específica. Ya habíamos dicho los lugares donde se presenta: ganglios linfáticos, pleura, aparato genitourinario, huesos, articulaciones, meninges y peritoneo, ¿no es cierto? Entonces, la linfadenitis tuberculosa, o la tuberculosis ganglionar, se presenta en el 25% de los casos. Eso se presenta con mayor frecuencia en pacientes VIH positivos. La localización de los ganglios son en la cadena cervical y supraclavicular. Ustedes me dirán, pero ¿cómo vamos a hacer la diferenciación? O sea, una faringoamigdalitis, por ejemplo, nos puede también afectar la cadena cervical. La diferencia es la siguiente: los ganglios de la cadena cervical y supraclavicular están aumentados de tamaño. Cualquier otro ganglio en alguna patología infecciosa, si ustedes palpan o intentan movilizar ese ganglio, el ganglio es doloroso. En este caso, ustedes pueden movilizarlos y son totalmente indoloros. En este caso, por ejemplo, si hay una linfadenitis tuberculosa, puede ser una infección pulmonar asociada o puede ser una linfadenitis tuberculosa pura, sin afectación pulmonar. Doctora, permiso. Dime. Yo estoy en la clase desde el principio, pero solo ahora me llegó la asistencia y ya no puedo marcar presente. No creo que recién te hubiera llegado la asistencia. La asistencia se ha abierto a las 8:10 y tiene vigencia Sí, hasta pero a las mí no 8:30. llegó, ahora llegó. Es muy raro. Pues llega para todos a la misma hora, ¿no? Voy a Sí, bajar estoy en la clase desde el inicio. voy a bajar la asistencia a la plataforma. Claro, gracias. Yo también no marqué, doctora, porque estaba absorto con tus palabras, con tu habla y me olvidé de asistencia. Ay, no importa, voy a bajarle la plataforma, no se preocupe. A ver, entonces, cuando hay afectación pleural, ¿cómo vamos a encontrar el pulmón? Vamos a encontrar niveles líquidos en el pulmón. Eso le provoca disnea al paciente porque si hay líquido entre las hojas pleurales, impide la expansión del pulmón, ¿no es cierto? Vamos a hacer una toracocentesis para extraer ese líquido, generalmente es rojo pajizo, contiene proteínas, y obviamente vamos a encontrar el bacilo también en ese contenido líquido. A nivel genitourinario, que está en el 15% de los casos, afecta cualquier segmento del aparato genitourinario. Quiere decir, puede estar en los túbulos contorneados, en la región pielocalicial, en los riñones, o también puede estar en el aparato genital femenino o masculino. Por ejemplo, en las mujeres puede llegar a producir infertilidad por la formación de granulomas a nivel de las trompas. En los hombres puede producir epididimitis o prostatitis, también con la formación de granulomas podría también verse afectada la fertilidad de ese hombre. A nivel esquelético, en el 10% de los casos, afecta las articulaciones que soportan peso: columna, cadera y rodillas. Hay una patología bastante conocida del mal de Pott que se produce por el aplastamiento de discos vertebrales y discos intervertebrales. Eso está producido por la tuberculosis, o sea, el bacilo destruye y eso produce el aplastamiento de los cuerpos vertebrales. A nivel del sistema nervioso central, tiene dos formas de ataque. Está presente en el 5% de los casos, es más frecuente en niños pequeños y pacientes VIH positivos. Podría ser una meningitis tuberculosa, que se produce por diseminación hematógena. En esa, si nosotros hacemos una punción lumbar para ver las características del líquido cefalorraquídeo, tenemos líquido cefalorraquídeo en cristal de roca, o sea, que es diferente a lo que se presenta en los otros tipos de meningitis, que es el líquido cefalorraquídeo puede estar francamente purulento o incluso sanguinolento, ¿no es cierto?
También esa es una vía de infección a nivel del sistema nervioso central, porque también el bacilo se puede ubicar a nivel del cuarto ventrículo y por la formación de granulomas produce destrucción del cuarto ventrículo y por consiguiente la obstrucción del acueducto de Silvio. Y esa obstrucción del acueducto de Silvio impide una adecuada circulación del líquido cefalorraquídeo. Y por consiguiente una complicación es la hidrocefalia, porque el líquido no consigue circular adecuadamente y se comienza a acumular en el cráneo y obviamente eso va a hacer que se presente una hidrocefalia. A nivel digestivo, afecta también cualquier segmento del tubo digestivo. Puede llegar a, o sea, donde habitualmente se ubica es en el ilion terminal, el ciego. La característica es dolor abdominal intenso. Muchas veces produce cuadros obstructivos, cuadros de abdomen agudo, porque la formación de granulomas puede obstruir completamente la luz intestinal y eso obviamente va a producir un cuadro de abdomen agudo, porque se obstruye y el resto del tubo digestivo se distiende. Vamos a tocar una masa palpable por la presencia de los granulomas. Y obviamente es un tipo de tratamiento quirúrgico necesariamente. Luego tenemos la peritonitis tuberculosa, o sea, porque el bacilo, además de afectar el tracto digestivo, también afecta el peritoneo. Y en una tuberculosis peritoneal hay una característica importante que ustedes tienen que tener en cuenta. Si se acuerdan ustedes de embriología, había un elemento embriológico, la alantoides. La alantoides, que en su extremo inferior era más abombado, daba origen a la vejiga, y el extremo superior, que era más fino, daba lugar al ligamento umbilical medio, también conocido como uraco, que normalmente va, o sea, desde donde está la vejiga hasta insertarse en el ombligo. O sea, en un paciente normal, un paciente que no tiene un problema de peritonitis, de tuberculosis peritoneal, ustedes pueden palpar y no van a encontrar señas del uraco. Pero ¿qué pasa en un paciente que tiene una tuberculosis peritoneal? En un paciente peritoneal ese es el signo del uraco, donde ustedes van a tocar el ligamento umbilical medio. Y eso es característico de una tuberculosis peritoneal, que además, obviamente el paciente va a estar con fiebre, dolor abdominal y ascitis también. La pericarditis tuberculosa también se presenta, es propia de pacientes ancianos o pacientes con SIDA, produce derrames y generalmente es mortal si se llega a presentar. Y por último, la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar es la diseminación hematógena, puede ser una infección nueva o puede ser la diseminación de una enfermedad latente, donde tiene la tríada característica: fiebre, sudor nocturno, anorexia, debilidad, pérdida de peso. Puede haber hepatomegalia, puede haber esplenomegalia, porque como es sistémica puede estar el bacilo en cualquier parte del organismo. Tenemos características radiológicas específicas también para la tuberculosis miliar en la forma pulmonar. Enseguida les vamos a mostrar. Entonces, con todo lo que nos refiere el paciente, la sintomatología característica, ya tenemos un diagnóstico presuntivo de una tuberculosis. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para confirmar el diagnóstico? Todo va a depender del tipo de tuberculosis que nos estemos encontrando. Si estamos hablando de una tuberculosis pulmonar, obviamente el método diagnóstico más barato, porque lo hacen gratis en los centros de salud, es la baciloscopía. O sea, donde el paciente tiene que llevar
la muestra del esputo para ser analizado en 3 muestras seguidas. Pero para que el paciente haga ese estudio, tiene que seguir y ustedes le tienen que indicar como médicos qué es lo que tiene que hacer el paciente para que realmente encontremos una prueba realmente confiable. Lo primero que hay que hacer, las indicaciones que se debe dar al paciente, es que tiene que tener envases estériles, a veces otorgados por laboratorio o el mismo centro de salud, y el paciente tiene que expectorar, no tiene que mandar saliva, tiene que toser, o sea, producir una tos bastante intensa para que el contenido traqueal pase a ese pequeño envase. ¿Qué condiciones tiene para hacer esa toma de muestra? El paciente tiene que estar en ayunas, no tiene que haber tomado ni agua y tampoco debe haberse cepillado los dientes, porque cualquiera de esas 3 actividades podría alterar completamente la muestra. En caso de que el paciente tenga tos seca, no consiga expectorar, el paciente tiene que ir en las mismas condiciones al laboratorio, en ayunas y sin cepillarse los dientes, para que en el centro de salud le hagan un hisopado faríngeo, una aspiración nasotraqueal, para sacar la muestra necesaria para hacer la baciloscopía. Entonces, eso facilita el diagnóstico. Además, permite el cultivo de este bacilo, permite hacer un cultivo y antibiograma para saber exactamente cuáles de los medicamentos antituberculosos es sensible, qué sensibilidad tiene a los diferentes fármacos. Porque ustedes saben, puede ser que sea un virus, un bacilo nuevo, no contaminado, con que no sea resistente y no va a haber mayor problema de tratamiento. Pero existe la posibilidad que ustedes adquieran el bacilo de un paciente que ya abandonó previamente el tratamiento y el tratamiento de primera línea vaya a ser inútil. Entonces, aspiración nasofaringea y aspiración gástrica por la mañana. Ahora, para las formas extrapulmonares puras, la serología es la prueba de primera línea. Las técnicas de valoración ELISA es de gran valor para las formas extrapulmonares puras, porque un paciente que tenga una tuberculosis extrapulmonar y no tiene al mismo tiempo tuberculosis pulmonar, la baciloscopía no le va a servir como método diagnóstico. Ahora, en la radiología de tórax también nos sirve bastante, tanto para verificar una primera infección tuberculosa, porque en la primera infección, el nódulo, el granuloma que se forma a nivel pulmonar en el sitio de inoculación, con el tiempo se calcifica. Y además se calcifica el linfático vecino. Y a ese nódulo calcificado más el linfático recibe el nombre de complejo de Ghon. O sea, las lesiones más características radiológicas son la infiltración multinodular, especialmente en los segmentos apicales, posteriores o en los lóbulos superiores. Puede haber presencia de cavitaciones. Y en la tuberculosis miliar hay una característica importante, que es el pulmón en miga de pan. O sea, ustedes imagínense, enseguida vamos a ver una imagen, partiendo un pan de esos que tienen bastante miga, y fíjense las características, así que ustedes remuevan la miga. Y es lo mismo que van a ver ustedes en el pulmón de un paciente con tuberculosis miliar. Entonces, la tomografía también es útil para reconocer las lesiones nodulares y que son características los nódulos, que no están presentes en un CA de pulmón. Miren, en la imagen superior, por ejemplo, tenemos una cavitación
acá donde está la flecha. Y la misma cavitación la vemos aquí en la tomografía. Ahora, la imagen de abajo corresponde a una tuberculosis miliar. Fíjense las características que tiene. El pulmón está completamente tomado, ambos campos pulmonares, y ustedes ven, es como si fuera miga. Es el clásico pulmón en miga de pan, típico de la tuberculosis miliar. Este otro método no es un método diagnóstico. O sea, el hecho de que un paciente tenga la prueba de la tuberculina positiva no lo rotula como paciente tuberculoso. Solamente nos muestra si el paciente tuvo o no tuvo contacto con el bacilo. Entonces, se inyecta un derivado proteínico purificado en el antebrazo izquierdo y se espera de 24 a 48 horas la reacción. Si es más de 6 milímetros es positiva, si es menos es negativa. Entonces, esto solamente nos indica que el paciente tuvo o no tuvo contacto con el bacilo. Esta es una prueba que, por ejemplo, todos nosotros para entrar a trabajar en el hospital, cuando estamos haciendo el internado, donde tenemos necesidad de hacernos esa prueba, por el riesgo que implica contraerla la enfermedad, ¿no es cierto? Para aquellos pacientes con infección de VIH, o sea, para ir pesquisando de cerca, porque ustedes saben que la tuberculosis viene a ser una enfermedad oportunista de los pacientes con SIDA. En pacientes que se les hace una radiografía y tiene lesiones sugestivas de tuberculosis antigua curada, entonces para verificar también. Y como les digo, toda persona que está en instituciones, hospitales, prisiones, donde la tuberculosis también está, entonces todas esas personas para entrar en esas zonas tienen que tener la prueba de la tuberculina previamente. Otra situación en la que es importante su presentación es aquellos partos domiciliarios, por ejemplo. Ustedes saben que todo niño que nace en un hospital sale con su vacuna del hospital. Pero si tiene parto domiciliario, muchas veces la madre no lo lleva oportunamente a hacer su vacuna. Entonces, si pasan entre 6 y 8 meses de nacido del niño, entonces primero se hace la prueba de la tuberculina antes de proceder a la vacunación del menor. Y el tratamiento. O sea, si bien aquí ustedes van a ver otros esquemas de tratamiento que eran más antiguos, que eran también de mucho más tiempo, entre 9, 12 y 18 meses, actualmente no se utiliza ninguno de esos tratamientos, o sea que olvídense de esos tratamientos. El objetivo principal del tratamiento primero es eliminar el virus y hacer que ese paciente no sea contagioso, especialmente si estamos hablando de una tuberculosis pulmonar. Entonces, estos son algunos de los medicamentos que se utilizan. Los de primera línea son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. Antiguamente también la estreptomicina formaba parte de los medicamentos de primera línea, pero, o sea, tanto la isoniazida como la rifampicina y la piracinamida son hepatotóxicos. La estreptomicina produce sordera y el etambutol neuritis óptica, o sea que todos tienen efectos colaterales. Otros para los retratamientos en aquellos pacientes que ya son resistentes al tratamiento de primera línea, tenemos el ácido paraminobenzoico, etionamida, cicloserina, tioacetasona, kanamicina y capreomicina. Y si ustedes ven en la línea, en la columna de la derecha, o sea, todos tienen efectos colaterales. Estos eran los tratamientos antiguos. Uno era solamente con 2 medicamentos, isoniazida 300 miligramos, rifampicina 600, diariamente durante 9 a 12 meses. Actualmente estos ya no se utilizan. El que se utiliza es el que se denomina 4-2-2-4, donde tenemos de lunes a sábado 4 medicamentos, la rifampicina 600 miligramos, la isoniazida 300,
La piracinamida de 1500 a 2000 miligramos y el etambutol 1200 miligramos. Esto se toma de lunes a sábado, los 4 medicamentos durante 2 meses. Y la segunda fase, que son 4 meses, pero 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Y la concentración de isoniazida sube a 800 miligramos y la rifampicina 600 miligramos, 3 veces por semana. Entonces, en total son 6 meses de tratamiento. Para los contactos de un paciente tuberculoso se hace profilaxis con isoniazida 300 miligramos diarios. Y ese es el tema de hoy día. Si ustedes tienen preguntas, estoy para contestarles lo que ustedes quieran. Silencio profundo. Doctora. Sí, dime. Buenos días. Doctora, la forma lactente, los pacientes no tienen la sintomatología, ¿no? Como la tríade, etc. No. Entonces, puede ser de una forma bien complicada, porque se queda esperando la oportunidad, ¿no? Para entrar en la post-primaria, ¿no? Claro, o sea, ya sea los que fueron sembrados por los macrófagos o a nivel pulmonar, quedan latentes y pueden reactivarse en cualquier momento. O sea, una pequeña bajada de defensas podría condicionar a su reactivación y que se presente una tuberculosis primaria. No, postprimaria sería. Sí, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta más? Doctora, Dime, Mateus. ¿Sí? después de cesar la infección de los tractos genitourinarios, ¿se puede generar infertilidad después o no? Sí, especialmente en las mujeres. O sea, por la característica de formación de granulomas puede obstruir las trompas y se puede producir la infertilidad. Ahora, cuando produce epididimitis, también podría producir infertilidad en los varones también, porque también estaría obstruido el conducto por el que corren los espermatozoides y el esperma, ¿no es cierto? Entonces también podría generar una infertilidad también. Listo. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Tampoco preguntones hoy día. Bueno, escúchenme una cosa. Enseguida voy a bajar la asistencia de la plataforma, pero por favor no se olviden la asistencia. Todos los lunes se abre a las 8:10 de la mañana y termina a las 8:30. No lo pongo a las 8 de la mañana porque hoy a las 8 de la mañana apenas habían 5 alumnos. Entonces, pero tomen en cuenta eso. Para la próxima semana, espérenme, me voy a fijar en la carta descriptiva. No está, aquí está la lista de grupos, espérenme un ratito. Pero creo que nos toca lepra para la próxima semana. Un ratito. Bueno, ya hemos hecho salmonella, shigella, cólera, tuberculosis, sí, lepra para la próxima semana. La próxima semana es, ¿qué fecha? 12. El 19 va a ser tétanos. Y ahí vamos a hacer un repaso general de todo, porque yo presumo
La segunda evaluación es a partir del 26 de abril. Entonces puede ser que hagamos el día 26 la segunda evaluación. Entonces para la próxima semana, por favor, lean lepra, ¿ya? Ya, doctora, Dime. la Emanuel está con un problema en su micrófono y él le preguntó el siguiente. Si la prueba de tuberculina indica si el paciente tuvo contacto con el bacilo, pero los pacientes vacunados, ¿cómo funciona? O sea, si la prueba de la tuberculina es positiva, quiere decir que ese bacilo con el que se chocó ese paciente ingresa al organismo, llega a los pulmones y produce todo el cuadro de prima infección tuberculosa. Entonces, eso hace que haya un estímulo del sistema inmunitario y por eso es que la prueba de tuberculina es positiva, porque ya hubo una pelea entre el huésped y el bacilo. Pero el que sea una tuberculina positiva no implica que ese paciente esté tuberculoso, solamente indica que ese paciente tuvo contacto con el bacilo. Ahora, si se asocia a ya sintomatología característica, entonces podríamos pensar que está con una tuberculosis, pero si no, no. Es solamente que ha tenido contacto con el bacilo. Mismo los pacientes que son vacunados va a aparecer positivo. Sí, como te digo, o sea, es la primera vacuna que reciben todos los niños. O sea, salen del hospital después de nacer con la BCG ya colocada. Es la primera vacuna que colocan. Pero luego ya en la vida misma de ese paciente hace que tenga los diferentes factores de riesgo que hace que sea susceptible de adquirir la enfermedad. Ah, ya. Gracias, doctor. Bueno, ¿ninguna pregunta más? Entonces nos vemos el jueves y el viernes. Gisane, tú pasas clases el viernes, ¿no? Sí, doctora. Ya, en la primera hora, ¿no? Sí. Ya, ok, es para conectar a la plataforma para que puedas presentar tu trabajo. Ay, Si alguno del jueves no está en el país y tiene que presentar, me avisa también para que conecte a la plataforma y puedan presentar junto con sus compañeros. yo soy de viernes, doctora. ¿También presentas, Victoria? Sí, este viernes. Ah, ya, ¿estás en el mismo grupo que Gisane o otro? No, el otro. Ya, entonces tú estás a segunda hora, a las 9:30. Sí, ¿Sí? ese horario. Ajá, correcto. Ok, Doctora, perfecto. Gracias, Entonces, doctora. dime, Elielson. ¿vai ter a clase presencial en próximos viernes o solamente virtual, práctica? No, va a ser presencial, va a ser Ay. presencial. A ellos voy a conectar en la plataforma para que puedan presentar porque no están en el país, pero el resto que está así va a ser presencial. Perfecto, doctora, gracias. Dios bendiga. Igual, bendiciones para ustedes. Nos vemos el jueves y viernes entonces. Cuídense mucho. Doctora, disculpe. Dime. El lunes 19 nos toca tétano, ¿no? No, lepra. ¿Cuándo sería tétanos? Ah, no, espera. No, doctora, tétano es día 19. Lepra es Sí, la tienes próxima. razón. El 12 es lepra, el 19 es tétano, sí. Está bien. Listo. Mi grupo es el tétano, entonces viernes, día 16, nos toca presentar entonces, ¿no? Claro que sí. Ya, Pero ya, acuérdense de que no tienen que avisar a sus compañeros qué cosa les va a tocar. ya. Ya, ok. Gracias. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, doctora. Bendiciones.